La filosofía occidental lleva 2500 años reflexionando sobre la condición humana desde el problema de la ética, en la ética que desarrolla Platón vinculado al proyecto político de la polis ideal en Politeia, desde la ética a Nicómaco que presenta Aristóteles, pasando por la ética de Epicuro, pasando por la ética de los hedonistas, pasando por la ética de los cínicos, pasando por la ética de los estoicos romanos, Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, pasando por la ética que mencionan autores diversos de la tradición moderna, desde David Hume hasta el proyecto de la moral kantiana, desde la ética de Levinas hasta la ética de la filosofía de la liberación, desde la ética que encontramos en Nietzsche hasta la ética implícita en el marxismo. La filosofía desde muy distintos horizontes se ha planteado la pregunta de cómo vivir frente a las pasiones, frente al sufrimiento, frente a la muerte, frente a la complejidad de la condición humana. Desde que Platón desarrolla la noción de arete, que en griego significa virtud, para desarrollar una ética en donde a cada ciudadano, según el lugar que ocupa en la sociedad de la polis ideal que se representa bajo la forma del cuerpo humano, la cabeza la representa el rey filósofo, que es el que, al poder contemplar las ideas que existen independientemente del contexto humano en el topos urano, es decir, en el mundo de las ideas, es el que debe tener el mando del cuerpo político de la sociedad. El torso son los guardianes, entrenados desde pequeños en música y gimnasia, para mantener las leyes que promueve el rey filósofo y para proteger la polis de ataques extranjeros, y las extremidades de ese cuerpo que representaría la sociedad ideal en Platón vienen a ser los productores, los agricultores, etc. La virtud del guardián, su arete, que implica la ética en Platón conectada a la labor política del ciudadano según su ocupación, su clase social, su deber para con su ciudad-estado. Le corresponde al guardián específicamente la tarea de llevar a cabo las leyes promulgadas por el rey filósofo, defender la polis. Al artesano y a los productores que representan las extremidades del cuerpo humano les corresponde producir para mantener a la ciudad-estado, producir los medios de subsistencia, recolectar los alimentos, mientras que al rey filósofo le corresponde legislar, gobernar. Entonces, la ética en Platón se refiere a una dimensión política de la vida en sociedad. El arete, la virtud, responde a esa responsabilidad y a ese papel que se ocupa en la sociedad. Pero Platón, a través de Sócrates, en distintos diálogos, también toca temas relacionados al amor, como en el Simposio, donde Sócrates acude a una celebración y dialoga con personajes como Aristófanes, el gran comediante, y hacen reflexiones muy relevantes todavía hoy en día sobre el amor, que incluso ameritan reinterpretaciones desde el psicoanálisis de Freud. Aristóteles, en la ética del justo medio, propone una ética que haga uso de la sabiduría práctica, una sabiduría llevada al ámbito de la vida cotidiana, y propone que toda decisión que se desarrolle en el contexto de la vida cotidiana debe darse con miras en el justo medio. Los extremos, que son los excesos que deben evitarse en las distintas y muy diversas circunstancias de la vida, deben reconocerse e identificarse mediante el uso de la razón práctica, de esa frónesis en griego, para identificar el justo medio y actuar de acuerdo a una noción de moderación fundamentada en una reflexión racional, en una contemplación filosófica de la vida, que no es una reflexión meramente conceptual, sino que tiene una aplicabilidad en la medida en la que esa filosofía ética de Aristóteles fue concebida no solo como reflexión teórica o abstracta, sino que fue concebida con la intención de aplicarse en la constitución misma de la subjetividad, es decir, la forma en la que vivimos como individuos y la manera en la que nos relacionamos con los otros en sociedad. La ética de los estoicos y su filosofía de vida, desde el Enquiridion, donde Epicteto nos aconseja distinguir entre las cosas que están bajo nuestro control y las cosas que están fuera de nuestro control, donde Epicteto nos habla de la imperturbabilidad o la ataraxia frente a la muerte,
pasando por las meditaciones del emperador Marco Aurelio, hasta textos increíblemente significativos como Sobre la brevedad de la vida de Séneca, encontramos de nuevo una filosofía muy pragmática en el sentido en el que la reflexión conceptual sobre cómo el ser humano racional debe comportarse frente a las pasiones, la muerte y el sufrimiento se da en el horizonte de aplicar esos conceptos en la forma misma en la que dirigimos nuestra existencia. La filosofía, por lo tanto, tiene una aplicabilidad en tanto que su dimensión ética, su dimensión existencial y ontológica de reflexión sobre la condición humana se hace no con la finalidad de realizar conceptualizaciones abstractas, sino de llevar esos conceptos a la praxis de la vida misma, tanto individual como en sociedad. Y eso es algo que encontramos en todos los autores de la tradición de la filosofía occidental. Si uno lee a Nietzsche, por ejemplo, lee El Anticristo, lee La Gaya Ciencia, lee Así habló Zaratustra, lee Más allá del bien y del mal, Humano demasiado humano, cualquier obra de Nietzsche no está hecha únicamente para una contemplación académica o un estudio únicamente conceptual, no está escrita para que uno memorice el concepto de Übermensch y sepa cuál es la definición de sobrehombre, cuál es la concepción del nihilismo, sino que esos conceptos Nietzsche los concibió para que ciertos lectores, espíritus libres, capaces de hacer esa transición de la condición del hombre como un ocaso que está extendida como una cuerda que se extiende sobre un abismo y que conduce hacia el sobrehombre, fueron ideados precisamente para promover esa transformación del hombre al sobrehombre, del hombre al Übermensch. La ética que se basa en un vitalismo radical, antinihilista, antipesimista en el sentido del pesimismo de Schopenhauer, de Nietzsche, está hecha por lo tanto para vivirse, así como la ética de Platón, como la ética de Aristóteles o como la ética de los estoicos. Asimismo, si uno se sitúa en la tradición del existencialismo del siglo XX y lee el mito de Sísifo de Albert Camus, que comienza diciendo: solo hay un problema verdaderamente serio en la filosofía y es el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena o no vivirse supone responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Todo lo demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si la mente tiene 9 o 12 categorías, esto viene después, son juegos, primero hay que responder. Cuando miramos esta obra magnífica que reflexiona sobre el suicidio, el sentido de la vida, la muerte, la libertad, la futilidad de la existencia, no podemos leer esta obra sin que esos conceptos permeen nuestra existencia, incluso en su dimensión más cotidiana. Ya no vamos a pensar la cuestión del suicidio, ya no vamos a reflexionar sobre la muerte de la misma manera después de haber leído el mito de Sísifo. Asimismo, El ser y la nada, de Jean-Paul Sartre, así como las obras literarias de Sartre y de Camus, como La náusea en el caso de Sartre, como El extranjero en el caso de Camus, La caída, La peste, son obras que nos impactan en lo más profundo a nivel existencial y por lo tanto revelan esa dimensión práctica de la filosofía que está hecha para llevarse al ámbito cotidiano de la manera en la que contemplamos la muerte, de la forma en la que vivimos, de la forma en la que manejamos nuestras emociones, por lo que la psicología, como todas las ciencias y todas las áreas del conocimiento, se derivan de una preocupación filosófica, pero mientras la psicología y la psiquiatría se han desarrollado relativamente recientemente, a partir del siglo XIX en el caso de la psiquiatría, y su desarrollo está muy conectado a la historia misma del modo de producción capitalista, como lo muestra Foucault en Histoire de la Folie, en el sentido en el que la psiquiatría surge como un dominio del saber en las llamadas sociedades de la disciplina, mientras la psicología y la psiquiatría tienen diversas escuelas, desde el psicoanálisis con Freud, Jung, Lacan, hasta otros tipos de escuelas en psicología, desde el proceso de producción y comercialización de los medicamentos y toda la ciencia que bebe de neurociencia, de biología, incluso de química en el caso de la psiquiatría,
A pesar de todas estas ventajas que ofrecen estas disciplinas actualmente, cuando se trata de reflexionar sobre la condición humana, de pensar nuestra existencia a la luz de un logos, de una razón que dé cuenta de la complejidad de lo que somos frente a la muerte, frente a la vida, frente a las pasiones, la filosofía es la reflexión por excelencia que nos permite entender nuestra condición. La filosofía alberga 2500 años de verdaderos sistemas del pensamiento y construcciones conceptuales deslumbrantes que nos permiten pensar la muerte, que nos permiten pensar el amor, las pasiones, que nos permiten pensar la relación ética con el otro, mientras que la psicología y la psiquiatría tan solo llevan 2 siglos realmente como disciplinas científicas, surgen de la filosofía. Por lo que actualmente, a la luz de las distintas críticas que se le puede hacer a la psiquiatría, la noción de cordura, de salud mental, que está mediada históricamente por la noción de productividad en el capitalismo, todo aquel que no sea asimilable como productor en una fábrica se consideró en los inicios de los hospitales psiquiátricos, como lo muestra Foucault con el Hospital General en París. Inicia recluyendo a personas que no eran asimilables como trabajadores asalariados, como proletarios. Y pese al rigor científico del diagnóstico de distintas enfermedades, no vamos a decir acá que esas enfermedades son el resultado de un sesgo ideológico, evidentemente tienen una base científica empíricamente demostrable, pero sí hay que aproximarnos críticamente a la noción de patología y verlo con relación a las condiciones mismas del modo de producción, porque no es una noción que se desarrolla al margen de la sociedad moderna, que es la sociedad capitalista. De manera que, frente a las críticas que se pueden hacer a una disciplina que promete simplemente ocultar los síntomas transformando la química del cerebro, y a las críticas que se le puede hacer a la disciplina de la psicología, que promete una serie de terapias y de tratamientos que en muchos casos, como en el caso del mindfulness, que es una técnica muy recurrente en los psicólogos actualmente, simplemente se trata de una vulgarización de ideas que ya se contemplaban en la filosofía de forma mucho más rigurosa y profunda hace miles de años. Comparemos el estoicismo, sin ir muy lejos, sin ir a Platón o Aristóteles, comparemos el estoicismo de Epicteto con la noción de mindfulness o terapias de relajación o terapias que se utilizan para tratar la ansiedad, y vamos a ver que Epicteto, Séneca y Marco Aurelio nos dan reflexiones sobre la condición humana mucho más profundas que lo que un psicólogo nos puede decir en un consultorio actualmente. Como dice Séneca sobre la brevedad de la vida, uno puede acceder a los grandes espíritus, grandes mentes del pasado en la filosofía, puede leer a Platón, puede leer a Aristóteles, nunca le van a restar a la vida de uno, nunca le van a causar mal, son consejeros y sabios incondicionales de los que uno puede beber un conocimiento inagotable y completamente vigente hoy en día sobre diversos temas, desde política hasta ética, pero sobre todo en el ámbito ético, que no se reduce únicamente a la cuestión del bien y del mal, o a la cuestión de la justicia o la moral, sino que también abarca la reflexión sobre lo que somos como seres humanos en nuestra condición existencial más profunda. Siguiendo el consejo de Séneca, doy el consejo de buscar actualmente, dadas las diversas patologías que surgen como resultado de las condiciones de alienación, de explotación, de soledad cada vez más creciente de este capitalismo, y sobre todo actualmente con la crisis de la pandemia por el COVID-19, sugiero que en la filosofía podemos encontrar una fuente de conocimiento que fue concebido para aplicarse en la forma misma en la que vivimos, y es una alternativa frente a la psiquiatría y la psicología, una alternativa que lleva 2500 años solo en su tradición occidental, y que desde la ética nicómaco del justo medio de Aristóteles, pasando por la ética que reconoce la alteridad del otro en Levinas, hasta llegar a la ética del existencialismo como humanismo en Sartre, o la ética del individualismo radical en Nietzsche. Desde el existencialismo hasta el marxismo encontramos diversas herramientas que nos permiten ver diversas patologías, la ansiedad, la depresión, nuestra relación con la muerte, el amor, nuestra relación con las pasiones y el sufrimiento, bajo una luz de ese logos del que hablaba Heráclito, que es esa razón
que caracteriza el conocimiento filosófico y que lo distingue de otros campos del conocimiento. La filosofía, por lo tanto, es esa gran alternativa frente a la psicología, la psiquiatría y la religión a la hora de lidiar con los problemas que caracterizan y los conflictos que marcan la condición humana.